De los Hechos de los Apóstoles. En una visión nocturna dijo el Señor a Pablo: No temas, habla, no te calles, que yo estoy contigo y nadie te hará nada, porque he de tener una comunidad aquí en Corinto. Pablo se quedó en Corinto año y medio, enseñando la palabra de Dios. Siendo Galión procónsul de Acaya, se levantaron de común acuerdo los judíos contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal diciendo: Este hombre trata de persuadir a los demás a que acepten una religión contraria a la ley. Cuando Pablo iba a responder, dijo Galión a los judíos: Judíos, si se tratara de algún crimen o delito grave, yo los escucharía como es debido, pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres de su ley, arréglense ustedes mismos. Yo no quiero ser juez en estos asuntos. Y los despidió del tribunal. Entonces todos agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y comenzaron a golpearlo delante del tribunal. Pero Galión no se le daba nada. Pablo permaneció aún bastantes días en Corinto y luego, despidiéndose de los hermanos, se embarcó para Siria, acompañado de Priscila y de Aquila. En Cencreas, Pablo se hizo rapar la cabeza para cumplir un voto. Palabra de Dios. Los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Pueblos todos, batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos y nos sojuzga a las naciones. Él nos escogió una heredad, gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: Les aseguro que van a llorar y a afligirse, mientras que el mundo va a alegrarse. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando le llega la hora del parto, siente dolor, pero cuando ha dado a luz a la criatura, ya ni se acuerda del dolor por la alegría de que un ser humano haya venido al mundo. Así también ustedes están ahora tristes, pero los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría. Y esa alegría ya nadie se la podrá quitar. Ese día ya no tendrán que preguntarme nada. Palabra del Señor. La certeza que tiene que tener el misionero, el apóstol, es que aún en las grandes dificultades no debe temer. Dios es su apoyo, su aliento, su esperanza. En todas las vidas se presentan dificultades, y más en la tarea misionera, esa tarea de evangelizar, que a Pablo le trajo tantos problemas entre los suyos. Hoy el procónsul Galión presenta una actitud indiferente, aunque a Sila lo traten mal. Eso le convino a Pablo. Es verdad que toda sociedad tiene un reglamento, y es verdad que toda religión tiene que participar de los reglamentos sociales, pero cada quien respetando lo suyo. Y no podemos quedarnos en los ritos meramente por los ritos sin pasar a lo espiritual. Ese grave problema de manipular las celebraciones.
Unos se vuelven legalistas y apegados, y otros quieren hacer un recreo de la celebración para congraciarse con el mundo social y con los sentimientos de la gente de poca reflexión y de poco conocimiento espiritual. Eso puede haber sucedido en las comunidades judías como lo sucede entre nosotros hoy. Entonces, ¿en qué consiste el peligro? En detenerse solo en lo ritual, el rito por el rito, sin adentrarse al contenido espiritual, teológico, catequístico que nos traen los signos de la celebración y los símbolos. Otras de las situaciones es vivir de dogmas, de formulaciones, y atribuir casi que a una lengua tiene el poder sobre la dogmática. No, la tarea misionera va a superar todo esto, y pues habrá que pagar un precio con la famosa inculturación, que es una especie de pesadilla ante la acción misionera, cuando no se entiende bien esta, no tienen criterios de orden teológico y bíblico para hacer estos acuerdos y encuentros de cultura y fe. Jesús estuvo presente en el mundo para darle un cumplimiento perfecto a la ley y los profetas, pero Él enseñó que había que dar culto en espíritu y en verdad, pero no en lugares determinados, sino en el espíritu. Y esto lo tenemos que entender desde nuestra vivencia en la vida de la iglesia. Bien, para Pablo todas esas realidades son fuertes, porque él viene encontrándose con la cultura romana, la cultura judía y el judeocristianismo que van haciendo y que va tomando posición y que va haciendo siembra de esa palabra del reino que al mundo judío no le gustó. Y esa palabra nos trae el gozo de la Pascua, de la resurrección de Jesús. Hoy en el Evangelio Jesús es muy abierto al explicar con esa alegoría del dolor de la mujer ante el parto, de la situación que él va a vivir ante la muerte, pero que después todo eso se olvida. Sí, y que los discípulos, vuelve a decirles hoy, van a sufrir mucho mientras el mundo goza por ver la destrucción de Jesús aparentemente en la cruz. Y sí, Jesús muere en la cruz y sus enemigos piensan que triunfaron, pero seguro no contaban con la certeza de la resurrección, aunque vemos que en uno de los textos de la Pasión dicen ellos que ese impostor en vida prometió que resucitaría y mandaron la guardia, en el caso del Evangelio de San Mateo. Pero aquí Jesús se detiene a explicarles que así como el grano de trigo muere para dar fruto, el dolor de la mujer para dar a luz al hijo va a traer en ella sufrimiento, pero que al final trae la alegría por haber dado un hijo al mundo. Y eso va a suceder con la resurrección. Va a ser un momento de gran dolor, pero luego con la resurrección de Jesús se va a olvidar ese dolor. Es importante entender esto desde la fe. Tenemos que ser humanos y todo hay que jugárnosla por la humanidad. El hombre que no cuenta con el hombre se destruye. La Iglesia del Vaticano II habló perfectamente de ese poner nuestra mirada en el hombre y de brindarle al hombre todas las oportunidades y de participar con él. Hay un detalle que puede suceder entre nosotros, ser espectadores de los dolores humanos, de los sufrimientos del mundo. Y creo que eso es lo que muchas veces hacemos ante los noticieros de televisión. Vemos la noticia, pero nosotros como iglesia no nos condolemos y no asumimos posiciones. En algunos casos sí, ante catástrofes, desastres y todo lo demás que viene, la iglesia auxilia. Y es más, si hay campañas durante el tiempo de Cuaresma para tener un fondo previsivo para esos momentos. Pero eso no basta, hay que ir más allá. La iglesia tiene que comprometerse con los gozos y las esperanzas de los hombres. La vida cristiana tiene que tener un compromiso. Y ese compromiso parte del hecho de la resurrección de Jesús, que es la salvación
de todo dolor y de todo sufrimiento humano. Y esto es lo que va a llevar la esperanza gozosa. Y al fin vamos a comprender el triunfo de Jesús realizado en la resurrección. En la vida de todo ser humano se conjuga la alegría y el dolor. Ninguno puede decir que no siente alegría ni que ha sentido dolores. Todos tenemos esa situación. Y eso forma parte de la trama de la existencia humana, como el nacer y el morir. Hemos nacido, pero todos tendremos que morir. Y esto nos causa de pronto dolor, pero lo aceptamos y llega el momento en que sucedió y ya. Tenemos que aceptarlo porque el dolor forma parte de nuestra existencia. Y el dolor en el cristiano tiene que volverse fecundo, lleno de esperanza cristiana. Los proyectos de Dios se realizan así, entre los dolores y los sufrimientos de la humanidad. ¿Y cuántas veces por responder a los sufrimientos de la humanidad surge la santidad de otros? Ejemplo, la Santa Madre Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta tomó el dolor humano y fue la santificación de ella. Ese fue el proyecto de Dios para realizar con ella. ¿Cuál es el proyecto de Dios para realizar con la vida de cada uno de nosotros? Para Dios, nada es imposible. Él es el que da la vida a todos los hombres y que nadie está muerto ante Él, porque Él es Dios de vivos y de difuntos. Y es más grande el perdón de Dios y la capacidad de perdonar de Dios que el pecado nuestro. Por eso, Él es vida ante la muerte, Él es perdón ante el pecado. Y esto es lo que tenemos que entender los cristianos, que Él es gozo ante el dolor. Porque la vida cristiana es un tomar desde la fe la lectura de la existencia humana para tomar los fracasos y los dolores y convertirlos en gozos y esperanzas y alegrías del que cree. Verdaderamente ha resucitado el Señor y vive entre nosotros. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz fin de semana en el Señor.